Cuando se habla de radio en América Latina, hay un país que marcó la diferencia desde el principio. No solo fue el primero en la región en tener radio, sino que también llevó este medio a niveles de producción y popularidad que pocos imaginaron. Cuba, una isla con un gran historial musical y cultural, también tiene un lugar especial en la historia de la radiodifusión. A comienzos del siglo XX, la radio era una novedad que estaba cambiando la forma en que la gente se comunicaba. En Estados Unidos y Europa, las primeras transmisiones estaban comenzando a conectar a las personas a través de las ondas. Y en Cuba, los radioaficionados no se quedaron atrás. Desde 1920 ya se estaban haciendo pruebas con equipos artesanales de baja potencia. Era el inicio de algo que transformaría la vida cotidiana de los cubanos. En 1922, la radio en Cuba dio su primer gran paso. La estación 2LC, fundada por Luis Casas Romero, comenzó a operar con solo 10 watts. Desde su casa en La Habana, Casas Romero, un reconocido músico y compositor, dio vida a una emisora que poco a poco fue ganando oyentes. Al inicio las transmisiones eran simples, la hora, el pronóstico del tiempo y algunos resultados deportivos, pero el impacto fue inmediato. Las personas quedaban fascinadas con la idea de recibir información sin necesidad de salir de casa o comprar un periódico. Todos los días la rutina de muchos cubanos comenzaba a cambiar. La radio se convirtió en un nuevo integrante del hogar. En las noches, las familias se reunían para escuchar noticias, música y los primeros intentos de entretenimiento radial. La voz de Zoila Casas, hija de Luis, se convirtió en la primera femenina de la radio latinoamericana, narrando cuentos infantiles y dando vida a historias que mantenían a los niños pegados al receptor. Entre las anécdotas curiosas de aquella época está el hecho de que se utilizaba una corneta de juguete para marcar el inicio de cada transmisión, seguida por el cañonazo de las 9 desde la fortaleza de La Cabaña. Fabricantes de pasta Gravi. Jabón amarillo Rina. Jabón suave. Y jabón blanco Rina. Hasta que un día la radio dejó de ser un simple experimento y se convirtió en algo mucho más grande. El 10 de octubre de 1922, la emisora PWX, operaba por la Cuban Telephone Company, realizó su primera transmisión oficial de radio en Cuba. Fue un evento histórico. Por primera vez, un presidente cubano, Alfredo Zayas, envió un mensaje en vivo al pueblo de Estados Unidos a través de las ondas radiales. En los hogares, quienes tenían suerte de contar con un receptor escuchaban atentos. Algunos teatros incluso instalaron amplificadores para que más personas pudieran vivir la experiencia. Por eso, a partir de ese momento, la radio en Cuba empezó a crecer sin frenos. Para 1933, la isla ya ocupaba el cuarto lugar mundial en número de emisoras, con un total de 62 estaciones transmitiendo. Era un fenómeno imparable. Se establecieron códigos de identificación como CM para la onda media y CO para la onda corta. Casas Romero siguió innovando y en 1933 fundó COCO, una de las emisoras más importantes de la historia cubana. Hasta que finalmente en la década de los 40 la radio cubana alcanzó su máximo esplendor. Se convirtió en la más avanzada y popular de América Latina. La emisora CMQ, dirigida por Goar Mestre, dominó la audiencia con programas innovadores, radionovelas, noticias y música. El derecho de nacer, una radionovela de Félix Cainet, se convirtió en un éxito sin precedentes. Con más de 300 capítulos, atrapó a miles de cubanos y fue el inicio de un nuevo tipo de entretenimiento que después se expandió a otros países. Desde ese día, la radio cubana no fue la misma. Se convirtió en un pilar de la cultura y la comunicación en la isla. En 1947, Radio Reloj nació con su estilo inconfundible de noticias cada minuto, convirtiéndose en la emisora de la puntualidad. La radio estaba en su mejor momento y todo indicaba que seguiría creciendo. Pero la historia tomó otro rumbo. A partir de 1959, con la llegada de cambios políticos, las emisoras privadas comenzaron a ser nacionalizadas. Muchas de las voces y los creadores que hicieron grande a la radio cubana tuvieron que dejar el país o adaptarse a una nueva realidad. Aunque la radio siguió existiendo, la época dorada quedó en el recuerdo de quienes vivieron aquellos años de esplendor. Hoy, la historia de la radio en Cuba sigue siendo un testimonio de innovación y creatividad, desde aquellos primeros ensayos con transmisores de baja potencia hasta la época de las grandes radionovelas y programas
de variedades. La radio fue más que un medio de comunicación, fue la voz de un país, el entretenimiento de millones y el inicio de una revolución tecnológica en América Latina. Porque más allá de las frecuencias y los transmisores, la radio siempre será una conexión directa con la gente, con sus historias, con su cultura. Un sonido que, aunque el tiempo pase, sigue vibrando en la memoria.